6 de la mañana con 44 minutos. Ya tenemos en el hilo telefónico al abogado Stalin Zacoto, experto en temas de seguridad. A él hemos invitado para conocer sus criterios en torno a la denuncia del presidente Daniel Noboa sobre la presunta existencia de 2.000 hectáreas de coca en nuestro país. Hemos visto este fin de semana reportajes de medios digitales como La Posta que dan cuenta incluso de la utilización de niños para los cultivos de coca en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. A su criterio, abogado Zacoto, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Cuéntenos, ¿cuál es su impresión en torno a la denuncia del primer mandatario? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Carlos, por la invitación. En primer lugar, hay que reconocer que la política del gobierno, al menos en los últimos años, en los últimos meses, ha sido muy clara y contundente. Una lucha frontal contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones. Y hay un principio que es fundamental. Cuando usted quiera resolver un problema, comience identificándolo. Y cuando lo encuentre, comiéncelo reconociendo. Mire, si un alcohólico, cuando es alcohólico, no reconoce que es alcohólico, él jamás se va a curar. Si en un país como es el nuestro, un gobierno o los gobiernos de manera irresponsable o sus autoridades de manera irresponsable no quieren reconocer que hemos dejado de ser un país de paso de la droga y que hemos comenzado a ser un país productor, será un problema que jamás se podría solucionar. Entonces, yo creo que la frontalidad de reconocer que nosotros ya no somos un país de paso de droga, sino que somos un país productor, es muy importante, porque ya eso nos da a nosotros la posibilidad de luchar contra este flagelo y saber que tenemos que enfrentarlo de una manera apropiada. Es decir, saber que tenemos que dar pasos conducentes a luchar contra este problema. Y entonces se ha dado el primer paso, que es reconocer que hemos dejado de ser un país de paso de la droga y que nos hemos convertido en un país productor. Aquí viene la parte importante. Los estamentos del Estado encargados de la lucha en sus diversas manifestaciones y específicamente contra el tráfico tienen que ser fortalecidas para poder enfrentar este nuevo problema. Y tenemos que apoyar a la Policía Nacional en ese sentido, a las Fuerzas Armadas porque están trabajando en fuerzas de tareas conjuntas. Y tenemos que darle el apoyo necesario a los administradores de justicia, porque juzgar a estos caballeros que se dedican al tráfico, a la producción y al tráfico de drogas, ya es otro nivel. Aquí tenemos que ya ser mucho más serios y darle las seguridades necesarias a aquellas personas que van a hacer actividades en contra de esta actividad. Porque los grupos de delincuencia organizada no son angelitos y saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer cuando comienza a haber ese tipo de actividades. Y entonces ellos saben que tienen que comenzar a tratar de coimar a las personas que hacen esta lucha en contra de ellos. Ellos saben que tienen que, cuando los fiscales conozcan los casos, ellos saben exactamente qué teclas golpear para evitar ser investigados. Y a los jueces saben cómo amenazarlos para evitar que caiga todo el peso de la ley contra ellos. Ahora, abogado, aquí hay una arista en torno a esta problemática, ¿no? Ya existe reconocimiento por parte de las autoridades de nuestro país de que Ecuador ya no solamente es un país de tránsito de la droga, sino que se ha convertido en un país productor de la misma. Observábamos que los que participan en esa cadena para los cultivos de coca, luego para recogerla, incluso son menores de edad, son niños. En ese contexto, en esa línea de la conversación, ¿qué deberían hacer las instituciones también del Estado como para brindarles una alternativa? Porque hace rato lo que ocurre es que muchos ecuatorianos forman parte de esas economías criminales
justamente por el abandono de las instituciones del Estado. En el marco de esas acciones que deben tomar las instituciones, ¿qué deberían hacer con esos menores de edad, con esos compatriotas ecuatorianos que producto de su situación de pobreza también facilitan las labores de sembrío de este producto? A ver, yo creo que tenemos ahí que establecer primero lo siguiente. Nosotros tenemos en el Ecuador a menores de edad de 16 años que tienen la capacidad de votar. Pero si ese mismo menor de edad que tiene la capacidad de votar y escoger a un mandatario para que dirija nuestros destinos en el país, tiene la responsabilidad de escoger a un mandatario, pero cuando comete un hecho delictivo, ahí son inimputables. Primeramente tenemos que ver con seriedad eso. Y tenemos que mirar a que hay que hacerle responsable a aquellos que cometen actos delictivos. Y hay que cambiar las leyes. Esa es una asignatura que le queda pendiente a todos los asambleístas de los últimos 10 años, ¿no? Y que no se quieran, como diría algún político ecuatoriano, y que no se quieran bajar de la camioneta. Yo no fui. Discúlpeme, son corresponsables por no haber legislado de una manera correcta. Ellos tienen que legislar de manera responsable. Y a los grupos de delincuencia organizada que ocupen para sus actividades a menores de edad, se les debe agravar la pena. Y para lo cual, tanto la Fiscalía, tanto los administradores de justicia, los jueces, la judicatura, tienen que actuar con mano de hierro y sin contemplaciones. Y el Consejo de la Judicatura tiene que estar muy atentos a todo lo que hacen sus subalternos, es decir, sus jueces, para saber que estén administrando justicia de una manera correcta. Entonces, esto es una parte, en primer lugar, por hacer una legislación que sea la adecuada para luchar contra la delincuencia y para atacar este flagelo que es la utilización de menores de edad en actividades ilícitas. Pero, y ahí viene la segunda parte, el gobierno nacional, el ejecutivo, los gobiernos seccionales tienen que volver su mirada hacia la sociedad, que se dejen de pensar en tanto billete, en el lleve de tanto billete, y que se dediquen a trabajar de manera efectiva y responsable para la sociedad, porque no podemos descuidar un Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Bienestar Social, el mismo IES, no lo podemos dejar solo. Tenemos que apoyarlo y tenemos que apoyar todas aquellas actividades que fortalezcan a estas instituciones para poder dar apoyo al núcleo central de la sociedad, que es la familia, a los menores, porque es mucho más fácil educar a un menor que tratar de corregir o castigar a un adulto cuando ya comete errores y tiene su vida torcida. Ahora, abogado, en ese contexto y en ese escenario habría que reformar ¿qué código? El Código Orgánico de la Niñez, el Código Penal, para que los menores de edad comiencen a ser sancionados con todo el rigor de la ley en el caso del cometimiento de ¿qué delitos a su criterio? Mire, delitos como el sicariato, delitos como el robo, delitos como el homicidio, ¿sí? Tienen que ser debidamente perseguidos. Y como usted bien lo ha dicho y lo ha manifestado, hay que trabajar sobre el Código de la Niñez y de la Familia, hay que trabajar en el Código Orgánico Integral Penal. Y desde luego, dar el paso para que estas modificaciones a las normas se puedan hacer. Pero ojo, que también he dicho que hay que hacerlo de manera responsable. No se trata simplemente de cambiar y endurecer la ley. No, se trata también de establecer políticas de ayuda a la sociedad civil hacia los menores para fortalecer y coadyuvar en la educación y transmisión de valores de los menores, ya sea en las escuelas, ya sea en la barriada, por eso he hablado no solamente del gobierno nacional,
he hablado también del gobierno local, ¿sí? Que han dejado de lado sus actividades propias para las que fueron elegidos. Mire, se hizo toda una modificación del Código de Democracia para tratar de que las autoridades que son elegidas mediante voto popular pertenezcan a sus distritos. Sin embargo, eso no ha dado resultado, porque parece ser que no conocen las necesidades de su distrito, parece ser que no conocen las necesidades de su cantón y se dedican a cualquier tontería, pero no se dedican realmente a trabajar en favor de la sociedad. Con decir que no tienen recursos, con decir que no tienen nada, pero para hacer fiestas, para campaña, para eso sí saben, pues son buenísimos. Y también hay unos políticos, ¿no?, que pasan de agache, que son los concejales en cada localidad del país, ¿no?, que se entiende que son los que hacen las veces de asambleístas, porque son los encargados de legislar y también de fiscalizar, y de esto último tal vez tienen una tarea pendiente, no solamente en las ciudades principales, ¿no?, sino también allá donde se cometen este tipo de ilícitos, por ejemplo en las zonas fronterizas. Pero lo que vemos en zonas fronterizas, abogado, no vemos a adolescentes, ¿no?, siendo reclutados por bandas, sino que vemos a niños, incluso menores de 10, menores de 8, 9 años, hasta más pequeños participando de los cultivos de la droga. En ese tipo de casos, ¿de quién debería ser la responsabilidad penal? ¿No debería ser de los padres? Allí también se podría aplicar algún tipo de reforma. Pero por supuesto. ¿Cómo usted sanciona ese tipo de participación? Por eso es que yo insisto, no solamente se trata de endurecer las normas para hacer el juzgamiento apropiado de aquellos menores que se tuercen y hacen actividades ilícitas. Se trata de endurecer la norma para que aquellos grupos de delincuencia organizada, aquel delincuente que utilice a un menor de edad para hacer una actividad ilícita, sea sancionado con todo el peso de la ley, es decir, como un delito agravado. Y usted me ha preguntado qué pienso yo sobre el tema de aquellos menores de edad de 10, 9 años que hacen actividad ilícita. Y en este caso específico, los responsables son los padres. ¿Por qué? Y van a decir, es que esos niños se han quedado solos y me duele mucho, y se tiran un llanto y gimen en el momento que están exponiendo el tema, pero es que se han olvidado que al padre no le dieron la facilidad. ¿Para qué? Para que tenga un trabajo digno, horas responsables de trabajo, y que luego vaya a su casa a permanecer en ella y no se queden delinquiendo también por las calles. Y no se trata de un tema, escúcheme bien, Carlos, no se trata de un problema de gente pobre o de gente que tiene condiciones económicas adecuadas. No, señor, se trata también de la transmisión de valores, porque ahora los niños piensan que no hay que estudiar, sino que hay que dedicarse a delinquir, porque el delincuente tiene muchas más facilidades de carácter económico, tiene mujeres, tiene trago, tiene diversión al granel, y no trabajan mucho. Entonces ese es el prototipo, el estereotipo de futuro que ellos ven de manera agradable. Pero esos encargados de suministrar valores, principios, esa educación son los padres, ¿no? Los padres, por eso le insistí en la pregunta, ¿los padres de qué forma deberían ser sancionados en materia penal? En consideración, Carlos, toma en consideración lo siguiente: el proceso de degeneración de una sociedad, de una familia, no es un proceso de degeneración de un día para el otro, es el proceso degenerativo de más de 14 años, porque es mucho más fácil dedicarse a la vida delictiva que dedicarse a una vida sacrificada. Es que la vida delictiva te hace rico de la noche a la mañana, sí, pero también hay que hacerle consciente a los niños, a los jóvenes, que la vida delictiva te puede hacer rico en la vida de la noche a la mañana, pero también cuando se te duerma el diablo, de la noche a la mañana vas a parar al penal, vas a parar a un centro de privación de libertad, y ahí tendrás muchos días para arrepentirte y darte cuenta que escogiste el lado equivocado y que tenías que haber enderezado tu vida. ¿Sí? Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesante su punto de vista en torno a esta problemática que ha denunciado el gobierno, ¿no? Las diferentes aristas, ¿no?, que tal vez concentran este problema que ya ha sido reconocido por las autoridades del Estado ecuatoriano. Ahora veamos así, ¿no?, como en su momento los alcohólicos, ¿no? Siempre se dice
que deben reconocer su problema y luego ya comenzar a recibir un tratamiento, y vamos a estar atentos a ver qué tratamiento se le da a esta problemática, ¿no?, de habernos convertido en un país que también cultiva la hoja de coca. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, Carlos, que tenga un buen día. El abogado Stalin Zacoto, experto en seguridad, esta mañana en Buenos Días América. Gracias también a los oyentes que a esta hora de la mañana están sintonizando la 93.3. 7 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos.